Cordial saludo para todos. En este video voy a mostrarles paso a paso cómo construir un cuestionario con todas estas funcionalidades. Iremos desde la creación del formulario hasta la revisión de los envíos de los estudiantes con esta sencilla pero poderosa herramienta para la creación de formularios. Así que empecemos. Primero ingresamos al sitio de Tally y sin necesidad de crear una cuenta, empezamos el diseño del cuestionario. Presiona el botón Crear un formulario gratis para empezar. Solo tendrás que crear una cuenta gratuita antes de publicar tu formulario completo. Si ya tienes una cuenta, en la parte superior derecha de tu entorno de trabajo encontrarás el botón para crear tu primer formulario. En este punto puedes usar alguna plantilla para iniciar tu formulario. Aquí te dejo un video explicando cómo, o empezar desde cero, como lo vamos a hacer en este video. Presiona Enter y tendrás un documento donde puedes escribir e insertar bloques. Aunque parezca desafiante al comienzo, es simple. Por ejemplo, aquí escribo el título Cuestionario de Google Sheets y presiono Enter. Con el título del formulario se agregó automáticamente el botón Enviar y tenemos este bloque de entrada. Los formularios en Tally están compuestos por bloques y hay dos formas de agregar los bloques en el formulario. Puedes presionar la barra inclinada a la derecha para ver los bloques disponibles clasificados por función. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Tenemos los bloques de entrada, o sea, los tipos de pregunta. Aquí puedes ver desde el bloque de respuesta corta hasta un bloque de clasificación. Tenemos los bloques avanzados que se pueden usar para agregar funcionalidad especial al formulario, por ejemplo, el bloque de lógica condicional y el bloque de campos calculados que estaremos usando en este tutorial. Los bloques de inserción que permiten agregar al formulario elementos de imagen, video, audio y casi cualquier tipo de archivo. Los bloques de diseño que permiten agregar texto en diferente formato, divisores y páginas. Aquí resalto el bloque de página de agradecimiento que también estaremos usando. Y finalmente los bloques de preguntas, que son bloques prefabricados que combinan un bloque etiqueta más un bloque de entrada. Los bloques de preguntas realmente pueden agilizar la creación de un formulario. También puedes insertar bloques haciendo clic en el icono más. Aquí encuentras una explicación del bloque, cuándo usarlo y un ejemplo. Cuando necesites borrar un bloque, usa el icono borrar. Recuerda que puedes deshacer en cualquier momento. Y si necesitas cambiar de lugar un bloque, arrástralo usando el icono de los 6 puntos mover. Este icono nos permite reorganizar los bloques del formulario de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, agregaré un bloque de pregunta, respuesta larga, también un bloque de diseño encabezado 1 y un bloque de fecha. Ahora moveré este último bloque hacia arriba y borraré el bloque de encabezado. Si haces clic en el icono mover, se muestran las opciones disponibles del bloque. En este caso, requerida, respuesta por defecto, mínimo de caracteres, máximo de caracteres, eliminar, duplicar, ocultar y agregar lógica condicional. Y también puedes renombrar el bloque. Las opciones varían de acuerdo al bloque y sirven, entre otras cosas, para configurar el funcionamiento del mismo. Vamos a borrar estos ejemplos para empezar. En este cuestionario solo usaré estos tipos de pregunta: respuesta corta, opción múltiple, casilla de verificación, selección múltiple y matriz. Y recogeré los datos del evaluado con los bloques respuesta corta y correo electrónico. Para solicitar el nombre, presiono barra inclinada y selecciono respuesta corta. Escribo la pregunta, en este caso nombre, y la pista del bloque de entrada. Escribe tu nombre. Para el apellido necesito lo mismo, así que
uso el menú de 3 puntos y selecciono duplicar. Cambio el texto por apellidos y la pista por escribe tu apellido. Ahora inserto un bloque de correo electrónico. Escribo el texto, correo electrónico y la pista del campo. Escribe la dirección de correo electrónico. Los tres son campos requeridos, es decir, obligatorios. Mira la marca que los identifica. Para configurar un bloque como requerido, usa el icono de los 6 puntos y activa esta opción. La primera pregunta será de opción múltiple. Aquí debajo hago clic y presiono barra inclinada y luego la letra Q. Funciona igual si lo haces con mayúscula. Este es un atajo para acceder solo a los bloques de pregunta. Ahora selecciono opción múltiple. Recuerda que los bloques de pregunta están compuestos por un bloque de etiqueta y al menos un campo de entrada. Escribo o pego la pregunta y luego escribo cada una de las opciones. En mi caso usaré 4. La primera, luego haces clic aquí para agregar otra opción, la segunda, la tercera y finalmente la cuarta. Listo, ya tenemos la primera pregunta del cuestionario. Recuerda que con este icono puedes configurar las preguntas. Hago clic y mira que ya aparece como obligatoria. Activaré también opciones aleatorias para que se muestren en diferente posición a cada estudiante y también cambiaré la insignia de las opciones por números. Bueno, solo esto por ahora. Con clic en el icono Insertar y luego en menú desplegable, agrego la segunda pregunta y luego las 4 opciones: celda, rango, tabla y dato. Aquí también configuramos opciones aleatorias. Para la tercera pregunta usaré casillas de verificación. Ya sabes, clic antes del botón enviar, luego barra inclinada y letra Q, o si prefieres, clic en el icono más y luego en casilla de verificación. Te estarás preguntando cuál es la diferencia entre hacerlo con /Q o con insertar. El primero es un atajo y en el segundo tienes la posibilidad de explorar cada bloque de pregunta. Escribo o pego la pregunta y cada una de las opciones. En esta pregunta tenemos 3 opciones que son verdaderas, así que vamos a configurarla como se debe. Clic en el icono de 6 puntos y activo opciones aleatorias. Y vamos a proporcionar 2 pistas al estudiante activando las casillas mínimo de opciones con 3 y máximo de opciones con 3. Esta ayuda la verás cuando previsualicemos el cuestionario. Para la última pregunta usaré un bloque de matriz, así que clic antes del botón enviar, barra inclinada y letra Q y selecciono el bloque matriz. Las preguntas de matriz buscan que el estudiante empareje preguntas similares con opciones de respuestas similares, donde cada pregunta puede ser de selección única o múltiple. En este caso, las preguntas serán de selección única. Procedo a insertar el bloque matriz y añado las opciones de columna. Como solo aparecen 3 opciones de columna, procedo a duplicar una de ellas. A continuación, escribo o pego las filas. Aquí también configuramos las opciones aleatorias. Bien, ya tenemos el cuestionario de 4 preguntas. Lo siguiente será asignar los puntos a cada pregunta, pero antes quiero agregar un video de consulta, una especie de ayuda si el estudiante quiere y tiene tiempo de verificar sus respuestas. Voy al principio del cuestionario y agrego aquí, justo después del correo electrónico, un bloque de video. Pego la URL del video y presiono el botón Insertar video. Listo, ya tenemos el video de ayuda.
Bueno, ahora sí vamos a asignar los puntos a las preguntas. Con Tally se puede asignar puntuación a la pregunta completa o a cada una de las opciones de ella. Y te voy a mostrar las dos formas. Para asignar la puntuación debemos crear un campo calculado. Como puedes ver, el campo calculado debe ubicarse antes de cualquier pregunta que tenga puntuación. En este caso, justo debajo del bloque de correo electrónico. Un campo calculado funciona como una variable donde se van acumulando los puntos de cada pregunta o de cada opción. En este caso, no solo se usa para sumar, sino también para restar, multiplicar y otras operaciones, según las circunstancias, pero siempre bajo la dirección de la lógica condicional. Le asigno un nombre, en este caso puntaje, luego defino que almacenará números y finalmente le asigno un valor inicial, que obviamente debe ser 0. En otros escenarios quizás debas darle otro nombre y valor inicial. Los campos calculados no son visibles en el formulario, pero podemos mostrarlos cuando sea necesario, como lo verás más adelante. Ahora pasemos a la lógica condicional. La lógica condicional es una de las características favoritas de los formularios, porque permite añadir, por ejemplo, flujos de navegación y en este caso servirá para acumular los puntos en el campo calculado puntaje. Vamos con la lógica condicional de la primera pregunta. Esta es una pregunta donde solo una opción es la respuesta, así que puedo asignar puntuación a la pregunta. Para ello presiono añadir lógica condicional y lo que quiero es que cuando en la pregunta la respuesta es esta opción, entonces realice un cálculo, hay varios, en este caso le sume al campo puntaje un valor. En este caso quiero que sean 5 puntos. Veamos la lógica condicional para la segunda pregunta. En esta pregunta de menú desplegable solo hay una opción de respuesta, que es esta. Así que la lógica será similar a la primera. Agrego la lógica condicional y empiezo. Cuando en esta pregunta esté seleccionada la opción celda, entonces calcular puntaje más 5. Lista la segunda pregunta. Ahora vamos con la tercera. Esta pregunta de casillas de verificación tiene la particularidad que la respuesta correcta es el conjunto de 3 casillas. Esta y esta otra. Esto podría producir respuestas parcialmente correctas si el estudiante selecciona solo una, 2 o incluso 3. Aunque es muy probable que eso no suceda debido a que la configuramos con estas condiciones aquí. En este tipo de preguntas es recomendable asignar puntos y agregar lógica condicional a cada casilla y no a la pregunta completa. Veamos cómo se hace. Activo la lógica condicional para la primera casilla y construyo la lógica. Cuando esta pregunta contenga, puedes ver que hay otras opciones, pero en este caso usamos contiene, y selecciono la primera respuesta. Entonces, calcule el puntaje sumándole, en este caso, 1. Repito el mismo paso para la segunda casilla. Para ahorrar tiempo, duplico la lógica de la primera y modifico. Cuando esta pregunta contenga la segunda respuesta, entonces calcule el puntaje más 1. Y finalmente, para la tercera casilla, cuando esta pregunta contenga la tercera respuesta, entonces calcule el puntaje como puntaje más 1. Lista la tercera pregunta, que tendría una puntuación total de 3 si el estudiante selecciona las 3 casillas correctas. Ahora vamos con la última pregunta. En esta pregunta de matriz, la situación es similar a la anterior. Puede haber respuesta totalmente errada, correcta o parcialmente correcta. Esto nos sugiere que manejemos la lógica condicional y puntuación para cada opción. En este tipo de pregunta, da igual si agregas la lógica desde la pregunta o desde cada opción. Mira lo siguiente. Voy a añadir lógica desde la pregunta. Cuando esta pregunta observa que a la pregunta le sigue una respuesta,
la selecciono, es, y aquí emparejo la respuesta correcta. Entonces, calcule puntaje más 1. Ahora duplico la primera y hago los cambios respectivos. Nuevamente duplico la última y realizo los cambios. Y finalmente duplico y hago los cambios. Bueno, ya tenemos el cuestionario con sus preguntas y puntuaciones. Es momento de probarlo. En el modo vista previa, Tally permite que omitamos preguntas obligatorias, lo que facilita centrarnos en la revisión de algunas. En este caso, voy a responder todas las preguntas y observar el conjunto del cuestionario. Antes de publicar este formulario, quiero personalizar el diseño. En la parte superior de la página puedes añadir una portada. Voy a subir la imagen que ya he creado para este formulario. Una vez que abres o sueltas el archivo, Tally lo subirá y entonces podrás posicionar la portada para que aparezca exactamente como quieres. Cuando estés satisfecho, presiona guardar posición. Ahora voy a añadir un logotipo. También lo estoy subiendo directamente desde mi computadora. Arrastro el archivo y listo. Bueno, así luce el formulario antes de publicarlo. Una vez que haces clic en publicar, es momento de crear tu cuenta gratuita en Tally. Si ya dispones de una, entonces ingresa en ella. Presiona el botón publicar nuevamente y estarás en tu espacio de trabajo, donde ya tienes el enlace que puedes copiar y compartir con tus estudiantes. Ahora vamos a conectar el cuestionario con Google Sheets para que las respuestas se almacenen en un archivo de hoja de cálculo. En integraciones buscamos Google Sheets y hacemos clic en el vínculo conectar. Seleccionas la cuenta de Google con la cual quieres conectar y autorizas los permisos de acceso. La conexión requiere un nombre y provee un enlace único al archivo de hoja de cálculo. Finalizamos con guardar cambios. De regreso al panel ya puedes ver la conexión y un enlace para abrir la hoja de cálculo. El archivo de hoja de cálculo contiene en el encabezado la información de identificación de cada usuario y las preguntas del cuestionario. De regreso en el panel, vamos a la pestaña Configuración para realizar el ajuste de algunas características. Primero selecciono el idioma, luego voy a activar la barra de progreso porque quiero que este formulario tenga paginación. También el límite de envío, por ejemplo, solo voy a recibir 25, esto es opcional. Y también lo es la fecha de cierre del cuestionario. Voy a activar la prevención de envíos duplicados y para ello puedo usar algún metadato o algún dato recogido por el cuestionario. En este caso, el correo electrónico me parece correcto. Y finalmente guardo los cambios. Para finalizar, esta plantilla tiene una página de agradecimiento. La página de agradecimiento la verá el usuario una vez haga clic en el botón enviar. Es una página opcional, así que puedes desactivarla si quieres que no la vean. Pero en este caso la usaré para mostrar la calificación obtenida por el usuario. Agrego un bloque de página de agradecimiento justo antes del botón enviar. La página se ubica justo debajo de ese botón. Quiero una página con información como la que estás viendo en pantalla. Así que inserto un bloque de encabezado H1 y puedo usar el símbolo arroba para incorporar bloques del cuestionario. En este caso, el nombre.
agrego un mensaje adecuado y finalizo este bloque con @ y el nombre del formulario. A continuación, inserto un bloque H2. Agrego el mensaje correspondiente y completo incorporando el campo calculado puntaje. Y finalmente, agrego otro H2 y completo el mensaje de la página de agradecimiento. Es importante resaltar que los cambios en el formulario se guardan automáticamente, pero solo se reflejan en el cuestionario cuando lo publicas. Así que presiono publicar. Si presionas este icono, regresas al panel donde puedes copiar el enlace del cuestionario para probarlo antes de difundirlo o para enviarlo a tus estudiantes. Una vez hayas probado el cuestionario o hayas compartido con tus estudiantes, el resumen de los envíos recibidos lo puedes ver aquí. Se muestran las respuestas y también el porcentaje de usuarios por cada una de ellas. También el tiempo transcurrido desde el último envío y un vínculo para abrir ese envío. En la pestaña Envíos puedes ver las respuestas tal como se ven en la hoja de cálculo. Dispone de filtros para ver los cuestionarios completados y los envíos parciales. Si quieres, puedes descargar los resultados en formato CSV. Y finalmente, así se verían los resultados en la hoja de cálculo conectada. A continuación, realizaré algunos ajustes adicionales para mejorar la apariencia del cuestionario. Primero, agregaré un bloque de nueva página para crear la paginación del formulario. Este bloque se agrega donde quieres que el cuestionario se divida. En este caso, estoy colocando bloques de nueva página justo debajo de cada pregunta. Finalmente, encima del video, agrego un bloque de etiqueta con información apropiada. Bueno, cuéntanos cómo te ha parecido este tutorial y cómo ves la experiencia de crear cuestionarios con Tally. ¿Te parece más difícil que en Google Forms? ¿Es más poderosa esta herramienta que Google Forms? Nos encantaría leer tus comentarios. Gracias por ver este tutorial y no olvides compartir el video y suscribirte a nuestro canal para estar informado de las próximas publicaciones. Hasta pronto.